Inichtali Inyoyotl. Hola, acompáñenme a pintar mientras platicamos de esta maravillosa filosofía creada por la cultura nahua. El rostro y el corazón, el camino hacia uno mismo. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Cuando desaparece tu nombre, cuando desaparece tu profesión, cuando desaparece aquello que los demás esperan de ti. ¿Qué queda? Tal vez un rostro y un corazón. Los antiguos nahuas tenían una expresión profundamente poderosa. Inixtli, Inyolotl, literalmente, el rostro, el corazón. Pero estas palabras pueden llevarnos mucho más lejos, porque para el pensamiento nahua, el rostro y el corazón no eran simplemente partes del cuerpo. Eran una manera de hablar del ser humano, de aquello que nos hace reconocibles, de aquello que nos hace sentir, de aquello que nos permite construir nuestra propia identidad, también de aquello que nos permite convertirnos en quienes realmente somos, porque todos tenemos un rostro que mostramos al mundo. Pero, ¿todos conocemos el corazón que existe detrás de ese rostro? Capítulo 1. El ser humano como rostro y corazón. Para comprender esta expresión tenemos que viajar muchos siglos atrás, a un mundo donde el conocimiento no estaba separado de la vida, donde la poesía podía ser una forma de filosofía, donde el arte, la religión, la naturaleza y la existencia humana formaban parte de una misma visión del universo. Los nahuas utilizaban la expresión Ixtli, rostro, y Yolotl, corazón, para referirse a dimensiones fundamentales de la persona. El rostro podía representar aquello que identifica al individuo, lo que aparece ante los demás, su presencia, su manera de ser, mientras que el corazón ocupaba un lugar mucho más profundo dentro del pensamiento nahua. El corazón era asociado con la vida interior, con los sentimientos, con los deseos, con la voluntad, con aquello que mueve al ser humano desde dentro. Por eso, tener rostro y corazón podía entenderse como algo mucho más profundo que simplemente existir. Era tener una identidad, tener una interioridad, tener algo propio que ofrecer al mundo. Capítulo 2. ¿Qué hay detrás del rostro? Piensa por un momento en tu propio rostro, ese rostro que ves todos los días. ¿Lo conoces? Puedes reconocerlo en una fotografía, en un espejo, en una sombra, pero tu rostro no cuenta toda tu historia. Detrás de él existen recuerdos, miedos, deseos, pérdidas, sueños, preguntas, experiencias que nadie más puede conocer completamente. El rostro es visible, el corazón es invisible, y quizá aquí comienza una de las grandes preguntas de la existencia humana. ¿Cómo hacemos visible aquello que llevamos dentro? Los antiguos nahuas encontraron una respuesta en algo extraordinario: el arte, la palabra, la poesía, el canto, la pintura, la escultura, la danza, la creación. Porque crear es, en cierto sentido, intentar darle un rostro a aquello que no tiene rostro, convertir lo invisible en visible. Capítulo 3. Formar un rostro, formar un corazón. Dentro de la tradición nahua encontramos una preocupación fundamental: la formación del ser humano. No bastaba con nacer. Había que aprender a vivir, había que formar el carácter, había que aprender, había que escuchar, había que observar, había que encontrar un camino. Por eso aparece una expresión relacionada con la educación y la formación de la persona, Inixtlamachilistli, el acto de dar conocimiento, de iluminar o enseñar el rostro. Y también encontramos la idea de Yoyotlamachilistli, relacionada con la formación o enseñanza del corazón. Esto resulta fascinante, porque nos habla de una educación que no buscaba solamente llenar la mente de información, también buscaba formar al ser humano desde dentro. En otras palabras, no solamente enseñar a saber, sino enseñar a ser. Y aquí podemos hacer una conexión con nuestro propio tiempo. Vivimos rodeados de información, tenemos acceso a millones de libros, imágenes, videos, opiniones, datos, pero tener información no significa necesariamente tener sabiduría. Podemos saber muchísimo y aún así no saber quiénes somos. Podemos tener miles de fotografías de nuestro rostro y nunca haber mirado realmente hacia nuestro interior. Capítulo 4. El corazón como centro de la experiencia. Para los nahuas, el corazón tenía una importancia extraordinaria. Yolotl, el corazón. La palabra está relacionada con la vida, con aquello que late, con aquello que nos mantiene vivos.
pero también con nuestra dimensión interior, y aquí debemos tener cuidado. No se trata de decir que los nahuas tenían exactamente el mismo concepto moderno de conciencia, no lo tenían. La idea contemporánea de conciencia pertenece a otras tradiciones filosóficas y científicas, pero sí podemos establecer un diálogo. Podemos preguntarnos, ¿qué ocurre cuando unimos lo que pensamos con lo que sentimos? ¿Qué ocurre cuando nuestro conocimiento deja de ser solamente información y comienza a transformar nuestra manera de vivir? Quizá ahí aparece algo profundamente humano, porque una persona puede conocer el mundo, pero también necesita conocerse a sí misma. Esa búsqueda es uno de los grandes viajes de la existencia. Capítulo 5. El artista y el rostro interior. Y aquí llegamos a algo que me parece particularmente poderoso: el artista, porque el artista vive constantemente entre dos mundos, el mundo visible y el mundo interior. Observa un paisaje, pero no solamente pinta árboles. Observa un rostro, pero no solamente pinta ojos y una nariz. Observa un cuerpo, pero no solamente representa músculos y piel. El artista busca algo que está detrás de la apariencia, busca aquello que no puede tocar, aquello que no puede explicar completamente con palabras, y entonces lo convierte en materia, en color, en línea, en movimiento, en sonido, en forma, en pintura. Por eso, quizá una obra de arte puede entenderse como una especie de encuentro entre Ixtli y Yolotl, entre aquello que vemos y aquello que sentimos, entre el mundo exterior y el mundo interior, entre el rostro y el corazón. Capítulo 6. In Ixtli, in Yolotl, en nuestro tiempo. Ahora imagina que un antiguo sabio nahua pudiera caminar por nuestras ciudades. Vería millones de rostros, personas caminando rápidamente, personas mirando sus teléfonos, personas trabajando, comprando, vendiendo, corriendo, hablando. Pero quizá haría una pregunta muy sencilla: ¿dónde está su corazón? Porque podemos construir una imagen perfecta de nosotros mismos. Podemos mostrar en redes sociales aquello que queremos que los demás vean. Podemos construir una identidad, una máscara, un personaje, pero detrás de esa imagen sigue existiendo un ser humano, con miedo, con esperanza, con heridas, con sueños, con preguntas. Y entonces, In Ixtli in Yolotl puede convertirse para nosotros en una pregunta: ¿el rostro que muestras al mundo corresponde al corazón que llevas dentro? Capítulo 7. Mirarse. Tal vez por eso, mirarse verdaderamente es tan difícil, porque mirar nuestro rostro en un espejo es sencillo, pero mirar nuestro corazón es otra cosa. Para hacerlo necesitamos silencio, necesitamos detenernos, necesitamos observar nuestros pensamientos sin huir de ellos, reconocer nuestras emociones, aceptar nuestras contradicciones, preguntarnos qué queremos, qué amamos, qué tememos, qué estamos construyendo y sobre todo, qué parte de nosotros estamos ocultando. Conocerse no significa encontrar una respuesta definitiva, significa aprender a mirar, mirar hacia afuera y mirar hacia adentro, porque cada vez que observamos el mundo, también revelamos algo de nosotros mismos. Capítulo 8. Crear es revelarse. Cuando un artista pinta, algo de él queda en la obra, aunque no aparezca su rostro, aunque no escriba su nombre, aunque nadie conozca su historia, su manera de mirar está ahí, en la elección de un color, en una línea, en una pincelada, en una figura deformada, en una sombra, en aquello que decidió mostrar y también en aquello que decidió ocultar. Por eso crear puede convertirse en una forma de conocimiento, no solamente conocimiento del mundo, sino conocimiento de uno mismo. Cada obra puede convertirse en una pregunta: ¿qué estoy intentando decir? ¿Qué estoy intentando comprender? ¿Qué parte de mí está apareciendo aquí? Cuando una obra realmente consigue tocar a otra persona, es porque un corazón reconoció a otro corazón. Último capítulo: el rostro y el corazón. Al final, quizá In Ixtli in Yolotl no sea solamente una antigua expresión nahua, puede convertirse en un espejo para nosotros, porque todos tenemos un rostro, todos tenemos un corazón, todos mostramos algo al mundo y todos guardamos algo que solamente nosotros conocemos. La pregunta es: ¿qué hacemos con esa distancia? ¿Construimos una máscara o buscamos unir lo que mostramos con lo que verdaderamente somos? Tal vez el camino consiste precisamente en eso, en aprender a mirar nuestro rostro sin olvidar nuestro corazón
en aprender, en sentir, en crear, en cuestionarnos, en conocernos. Porque cuando pensamiento y sentimiento dejan de caminar separados, cuando aquello que pensamos comienza a dialogar con aquello que sentimos, comenzamos a construir una identidad más profunda, no una identidad impuesta, no una máscara, sino una identidad propia, un rostro, un corazón. Inixtli, Inyoyotl. Después de tantos siglos, la pregunta continúa siendo exactamente la misma. ¿Quién eres? Cuando finalmente te atreves a mirar dentro de ti. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Si les gusta el material, síganme para más contenido como este.